La pureza del Evangelio real de Jesucristo está en Juan 3:16. El versículo puede ser el versículo más famoso del mundo, porque hasta las personas que se consideran ateas o así se lo conocen, el cual es: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dio a su Hijo a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo perfecto de esto es que Dios, con una frase sencilla, simple, está diciendo que la paz del hombre está en creer en Jesucristo y nada más. No existe tal cosa como para que aquel que crea pero se mantenga, aquel que crea pero cuide, aquel que crea pero persevere. No, 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 no. Eso no existe. Eso es un invento de la religiosidad cristiana y de la lógica humana. Y inicialmente, cuando la persona escucha este tipo de explicación, que casi no la va a hallar, porque los hijos de Dios son muy pocos, se asusta y piensa que le están diciendo algo malo, pero no. Satanás es un estafador y Satanás sabe que todo lo que le parezca lógico al ser humano, se va a sentir cómodo el ser humano. Por eso el Evangelio real nos saca de nuestra zona de confort. Sí, nos saca de nuestra zona de confort, porque nosotros tenemos que quedar anulados para adquirir el regalo de la salvación. Por eso dice: para todo aquel que crea, que tenga la seguridad absoluta en mi Hijo, no se pierda. Y cuando no se tiene la seguridad absoluta en el Hijo, es que la persona piensa o entiende que sin santidad nadie verá al Señor, tengo que buscar santidad porque si no, no lo logro, ya que si no persevero hasta el fin, no voy a ser salvo. Entendiendo que eso es para la iglesia de la gracia, que tiene que entrar simple y sencillamente por la fe, no por sus obras, ya que ahí se está hablando del juicio de Dios, del fin, ya antes de que Él regrese totalmente. Entonces, lo precioso de Juan 3:16 es que Dios nos deja con una frasecita contundente. ¿Cómo se adquiere la salvación? La salvación se adquiere por quedar uno anulado y creer con absoluta seguridad en que Jesucristo pagó la totalidad de los pecados de nuestra existencia. Y si Él ya pagó la totalidad de los pecados de nuestra existencia, quiere decir que nosotros verdaderamente morimos con Cristo en la cruz. Por eso dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo fui crucificado con Jesucristo. El que cree en el Evangelio es automáticamente crucificado atemporalmente en lo que ya ocurrió hace más de 2000 años. Nosotros, los hijos de Dios reales, ya entendimos que nosotros ya pagamos nuestra deuda, porque con Jesucristo dijimos: consumado es, y entramos en el reposo de las obras. Ya ninguna obra nuestra tiene que ver con estar en paz con Dios, porque la ley, cumplimos la ley al creer en el Evangelio, el cual es que Jesucristo precisamente cumplió la ley y murió por nuestros pecados. Al morir por nuestros pecados, Él ya nos liberó de la condena eterna del pecado sobre nuestras almas y nos hizo vencer al pecado por tener absoluta seguridad en su victoria. Por eso, cuando dice de tal manera, es real, o sea, es por fuera de la lógica. Ese de tal manera significa: Dios amó a la humanidad por fuera de la lógica. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque aun cuando el ser humano permanece corrupto y va a pecar hasta el último día de su vida, Romanos 7, Primera de Pedro 3:21, Primera de Juan 1:8, ahí te dice claramente que el ser humano siempre va a pecar. Aun cuando el ser humano sigue corrupto en su carne y siempre va a transgredir la ley de Dios en lo natural, por la fe en Jesucristo, por el amor sobrenatural de Dios, Dios hace y establece sobrenaturalmente que ese ser humano que sigue naturalmente cometiendo pecados ya no tenga más pecados, porque ese ser humano se dejó sustituir por Jesucristo. Y si fue sustituido por Jesucristo, Él no cuenta más, porque ahora cuenta Jesucristo. Quiere decir que, como Jesucristo ya fue condenado, ese ser humano, este servidor, ya fue condenado. Yo ya fui condenado en esa cruz. Pero a mí me liberaron porque mi amado Mesías era inocente. No tenía pecado en él, y eso fue lo que destruyó al pecado. Ese es el precioso evangelio
de salvación, el evangelio inmedible de salvación, las noticias más maravillosas que existen, que tienes que entender. Ya sea que tú digas que eres ateo, que eres agnóstico, que eres cristiano, o que seas, no importa, de cualquier otra religión en el mundo, solo hay una verdad y se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra eternidad, no hay otra plenitud. Es solo Jesucristo. Y la verdad es comprobable. Y ese es el punto de inflexión absoluto del ser, que la verdad se debe de comprobar. Pero para comprobarla, como estamos hablando de un contexto divino absoluto, se necesita un paso sobrenatural llamado fe. Así que está en tus manos y en tu decisión abrir el corazón para que Dios te dé el poder, dice, el don para poder creer esto. Esa es la mejor noticia que existe, el Evangelio. Jesucristo ya nos pagó la deuda y aquel que lo crea de verdad por fuera de la razón tiene vida eterna, no más. Se acabó, entra en la paz de Cristo y ya nunca más va a volver a tener miedo en este mundo, ni de sus pecados, ni de sus errores, ni de nadita, porque entendió que Jesucristo le pagó la deuda. Buenas noches.